Les prometimos hace rato que íbamos a hablar un poquito, de esta persona que ya la mayoría de gente no conoce. Se llamó Muammar Gaddafi, el cual fue manchado su imagen, como habíamos hablado la vez pasada, de cómo Estados Unidos ahora la justificación para atacar Venezuela era exactamente la misma. Y ya sé que Maduro también es un cretino, inútil, ya lo sabemos. Pero están usando exactamente la misma narrativa para atacar Venezuela que lo que fue en su momento Libia y otros, bueno, también Irak, Afganistán, etcétera. Siempre usan el mismo discurso dirigido no al pueblo, un poquitito al pueblo, porque alguien se lo tiene que morfar, pero más dirigido a los que tienen el poder realmente sobre los distintos países. Para esto les trajimos a una persona muy informada en esto. Además de mí. Ay, gracias. Nada, estoy haciendo una broma. Les trajimos acá. Es escritor de diversos libros. Un gran investigador. Escribió ahora su nuevo libro Operación Olvido, la posguerra de Malvinas. Con ustedes, en la RZ, Juan Cruz Castineiras. ¿Cómo andás, Juan Cruz? Muchas gracias, Ezequiel, por esta invitación. Realmente es interesante poder venir y hablar de lo que significa Malvinas y sobre todo la ayuda de este gran patriota libre, el coronel Muammar al-Gaddafi, que fue masacrado como un perro por el imperialismo. Yo lo que quiero saber, o sea, se supone que fue puesto ante los ojos de todo el mundo. Igual yo hasta había visto críticas en su momento de americanos diciendo, ¿quién era este tipo? Era como que era un aplauso y era, sí, pero ¿quién era Gaddafi? Porque a diferencia de muchos, él no está hace 13 años, 20, es un tipo que lleva, ¿cuánto lleva aproximadamente? ¿50 años? Casi. Gaddafi 40, desde fines de los 60, sí, cuando sí. se produjo la revolución, hasta su asesinato a mediados del 2011, 2012. Sí. 2011. Sí, o sea, es un tipo que llevaba bastante tiempo. Pero sus prácticas eran muy peculiares, porque en verdad uno lee y no parecen las prácticas de un terrorista, o sea, parecen las prácticas de un tipo que realmente le preocupaba, a diferencia del tipo que mencioné al principio del programa. Parece un tipo que realmente le preocupaba a su gente. ¿Qué me podrás contar un poquito sobre él? Así es, él tenía una visión social. Uh-huh. Incluso él se basaba mucho en la doctrina peronista. Ah, sí, Esto se ve en los libros que él escribió, en el Libro Verde y la exégesis del Libro Verde, que él habla sobre un nacionalismo social. Él no era ni comunista ni capitalista. Ajá. Incluso la gente que viajó a Libia, que escribió sobre el tema, como el licenciado Horacio Calderón y el profesor Norberto Chindemi, que recientemente escribió el libro Gaddafi, nuestro amigo, cuentan las transformaciones que hizo este hombre luego de la revolución que él encabezó. Así claro, que o él derrocó lo que era como un monarca. sí, al rey Idris. Al rey Idris. Sí. Y recordemos que antes Libia estaba colonizado por Italia. Así que es un país que siempre estuvo sometido ya verá que al imperialismo. Musolini decía Libia es propiedad de Italia. Sí. Bueno, estamos hablando hace muchos años, sí. Y bueno, hubo unas grandes transformaciones con Muammar al-Gaddafi. Uh-huh. Incluso Gaddafi es un líder antiimperialista, a pesar uh-huh. de que Estados Unidos lo considera terrorista y muchos países, congraciándose con Estados Unidos, también lo consideraban. Pero lo cierto es que Gaddafi es un amigo de Argentina, ayudó a nuestro país desinteresadamente en Malvinas, sí. con armamentos, sobre todo los misiles SAM-7. Y de una manera desinteresada, porque él no quiso recibir compensación económica a cambio. Recibió, bueno, digamos, unos obsequios en fruta, en unos caballos que le dio a Argentina, pero es un amigo de Argentina y esta amistad se basa que cuando él estaba peleando en el desierto leía las obras del general Juan Domingo Perón, incluso hubo increíble que llegó hasta allá. intercambio epistolar. Recordemos que en esa época el general Perón estaba exiliado en Europa y la guerra, bueno, era en el norte de África, en el Magreb, en Libia. Sí. Así que después, cuando el general Perón llegó a la presidencia por tercera vez, hubo grandes relaciones con Libia. Incluso hubo una misión comercial encabezada por el ministro José López Rega a Trípoli, a la capital libia. Hicieron algunos acuerdos económicos. Si bien Gaddafi no visitó Argentina, estuvo esta misión. Y recordemos que el gobierno pasado, el gobierno de la viuda de Kirchner, también tenía relaciones con el coronel Gaddafi. Incluso se dice que Gaddafi apoyó la campaña del doctor Menem, así que él era un
un hombre... Bueno, esa parte olvidémosla. Bueno, pero era un hombre con una visión peronista y claro, amigo de Argentina. Algo que me parece muy curioso lo que mencionaste, que es amigo de Argentina. Igual yo creo que la mayoría o no lo conoce o se come el verso de decir era un terrorista. Pero es muy curioso que todos los países que estuvieron en contra nuestra Malvinas, hoy en día los promocionan como que son los amigos de Argentina. ¿Viste esto que siempre dice Salvucci de hay que empezar a conocer a nuestros enemigos y conocer quiénes son nuestros amigos? Hoy parece que los que siempre fueron amigos nuestros no existen, mejor ni los toquemos, o sea, no existen. Nosotros, nuestros amigos son, no sé, Inglaterra, Estados Unidos, ¿qué más? Israel, no sé, todos los países que votaron en contra, hicieron todo lo posible en contra nuestra durante el conflicto. Hasta Irlanda estuvo a favor nuestro. Así es. Se puso completamente en contra de... También estuvieron otros países que vale la pena mencionarlo, a Bueno, en pesar esa de época que... Bolivia sí nos ayudó. Fíjate la diferencia. Sí, de incluso Bolivia. ofreció voluntarios Bolivia, Por los eso. bolivianos residentes en el norte argentino. Otro que también ayudó, que vale la pena rescatar, aunque uno esté en contra de sus principios políticos, pero hay que reconocer su amistad hacia Argentina y su lucha contra el antiimperialismo, con el imperialismo, que fue el comandante Fidel Castro. Cuba apoyó a nivel político y diplomático a nuestro país, incluso Rusia se ofreció a ayudar armamentísticamente, otros que ayudaron Perú a nivel diplomático, Perú, político y militar. Sí. Por eso en el libro menciono a 4 presidentes: a Belaúnde de Terry, al coronel Gaddafi, al presidente demócrata cristiano Luis Herrera Campin de Venezuela, que Venezuela también ayudó a nivel político y diplomático, Estamos hablando hace mucho tiempo. y el doctor Aristides Royo, que fue presidente de Panamá, que tuve la suerte de conocerlo el año pasado cuando visité Panamá para presentar mi anterior libro, Malvinas por sus protagonistas, y ahí lo entrevisté y le obsequié el otro ejemplar. Es el único presidente de esa época que está vivo, que ayudó a nuestro país en la gesta histórica y heroica de Malvinas. Algo que quería mencionar también de acá, un artículo del politólogo Thierry Meyssan. Él agarra y menciona que, un segundito, que su revolución, llamada la Revolución Verde, que como fue conocido en general, era como que emprendió toda una reforma agraria, Así es. un sistema de seguridad social, asistencia médica gratuita y participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas del Estado. Wow, muy sorprendente. También dice que adelantó una agenda social para avanzar en el desarrollo humano de Libia, garantizó el acceso al agua, educación gratuita y salud. Dice que el líder libio nacionalizó la industria petrolera para distribuir las ganancias producto de la venta del crudo, construir vías de comunicación y apuntalar la agenda social. Dice que si un libio poseía un terreno y lo utilizaba para labores agrícolas, el gobierno le otorgaba créditos y apoyo en maquinarias, semillas y asesoramiento del Estado. Yo creo que realmente lo que es un Estado, tanto que hablan del Estado grande, yo creo que un Estado grande, pero presente, es esto. O sea, un Estado que eficiente. Eficiente, que, o sea, que está buscando... Sí, mejor, me gusta el nombre. Más un Estado eficiente que parece que está más buscando una producción a futuro, ver el bienestar de la gente, que estar viendo como el Estado argentino, que lo único que hace es aparecer para cobrarte impuestos degenerados hacia cada cosa y no permitir que nadie se pueda desarrollar. Nadie puede, acá en Argentina ya no puedes desarrollar tu pequeña empresa, tu negocio, tu gran empresa, una empresa grande, ni las empresas internacionales, ni hablar de que tampoco ya ni siquiera pueden querer invertir en Argentina porque estamos haciendo todo lo contrario lo que está haciendo, o sea, mostrar también no solo a los entes internacionales como hace don Mauricio, sino también a tu gente de que vos tenés una participación en el Estado, vos sos parte del país, que para mí es lo que está faltando en Argentina, mostrar que nosotros estamos acá y no como esclavos para pagar impuestos. Por eso es importante analizar los pensamientos políticos y la acción política del coronel Gaddafi. Este libro, el libro verde, explica sobre la democracia participativa, sobre el desarrollo del país, y muchos peronistas comparan, peronistas históricos y doctrinarios, digo, no los de ahora que no han leído el libro verde, ven muchos principios y posicionamientos del coronel Gaddafi influidos por la doctrina nacional justicialista. Bueno, esto es algo que menciono en muchos programas, de que el problema no es tanto que un país haga estas acciones humanitarias, sino que el resto de países se dé cuenta que se pueden hacer, porque viste que nos meten en una caja bidimensional y nos dicen, bueno, vos tenés esto y esto, y si algo distinto, no se puede.
Es a lo que tienen miedo los grandes poderosos, es que vos te des cuenta que podés ir por otro lado. Ellos te dicen izquierda-derecha y vos decís, bueno, tengo izquierda-derecha, bueno, me voy para adelante a ver qué pasa, es distinto. Sí. Claro, eso es lo que más temen. Y otra cosa que también le molestó al imperialismo, que el coronel Gaddafi apoyaba muchas causas justas y nobles, como la causa del heroico pueblo palestino. También, eso es algo que hoy en día está muy faltante. Todavía debemos un programa hablando de eso. Igual con imperialismo, en sí, ¿a qué se refiere más? Sería como la influencia, porque, viste, a veces no se entiende cuando tipo gente como Maduro dice el imperialismo, que a veces suena como un chivo expiatorio. ¿Acá qué se referiría? Como la influencia desbordada que tiene Estados Unidos sobre las políticas externas. Sí, la influencia y el dominio que hace. No solo el único país imperialista es Estados Unidos, hay otros países que también son imperialistas y están masacrando pueblos en Medio Oriente. Sí, por supuesto. Lamentablemente se circunscribe todo el imperialismo norteamericano, pero también existió el imperialismo soviético. Sí. Después la injerencia china, hay que ver otras cosas, pero bueno, en Occidente se menciona más el imperialismo como el imperialismo norteamericano, pero hay que ver que hay otras formas de imperialismo que también son condenables. Yo creo que también es una de esas palabras que fueron malgastadas, como que en un punto también fuera de que parte de verdad tenían, creo que gente por eso como Maduro o Chávez, lo que sea, en un punto es como que la malgastaron haciendo como que la gente ya se riera de eso. Yo creo que un parte del imperialismo viene de todos los que son los hijos de Inglaterra. O sea, Estados Unidos e Israel, por ejemplo, no son más que hijos de Inglaterra. Después la Unión Soviética, que fue todo financiado desde Estados Unidos. O sea, viene todo desde la misma raíz británica que fue moviendo lo que era su entidad de imperio. Yo, para estar bien, el resto tiene que estar mal, tiene que estar destruido. A diferencia de lo que es la idea del nacionalismo en Latinoamérica, que es yo para estar bien quiero que todo el resto esté bien. Por eso también hice mi crítica a Evo con respecto a esto de los $10.000. Es decir, a ver, deberías, vos decís, te hablas en contra del imperialismo, pero después terminas haciendo lo mismo, estás despreciando a todos los que están al lado en vez de tener un buen trato. Un poco, volviendo a lo de Gaddafi, mirá que algo que es muy curioso también lo que él tenía, es que él consideraba un derecho de la humanidad la vivienda. Y también, más que nada para los recién casados, recibían un bono equivalente a $50.000 para comprar una casa. Muy bizarro, imagínate lo extraño que debe resultar a todos los que nos están escuchando, decir, el gobierno te da un dinero para vos desarrollarte, porque acá en Argentina el dinero se lo da a la gente que saben que no van a hacer nada. O sea, te lo dan para que no hagas nada. Acá no, acá te lo dan para desarrollarte, porque eso es lo que pasa hoy en día. O sea, es imposible comprar un departamento, una casa, ni hablar, y que tenés que trabajar 50 años para poder terminar o sea, sos casi un esclavo. Acá parecería como que estaban intentando que no fueras un esclavo, que vos fueras una persona que... Por eso le molestó a los poderosos el posicionamiento de Libia y las ideas de Gaddafi, también claro. La solidaridad que él demostraba con diferentes países del mundo, como el caso argentino. Era quizás más fácil para los países apoyar a Inglaterra o mantenerte neutral y no apoyar al país más débil, pero bueno, esto demuestra el compromiso y el posicionamiento que tuvo Libia y el coronel Gaddafi al respecto. También es bueno resaltar que el coronel Gaddafi era muy religioso, si bien él era musulmán, tenía principios morales, teológicos, que esto fue plasmado en su gestión de gobierno. Claro, bueno, eso es algo muy importante. La religiosidad de Gaddafi sí es muy interesante. Esto creo que lo mencioné en otros programas de cómo se nota políticos que no tienen ningún tipo de moral, como puede ser nuestro actual presidente, como puede ser el señor Nicolás Maduro, su nuevo contrincante, el señor Guaidó, que parece gente que no tiene ningún principio de espiritualidad, entonces no le importa a la gente y todo, porque si no, esto de el Estado solo aparece para cobrar, no existiría si estas personas hubieran tenido un poco de empatía. Puede ser, no necesariamente tiene que ser con la religión, pero puede ser también con mucha lectura, o sea, una búsqueda de lo trascendente, pero esta gente existe, estos políticos actuales, y diría que son la mayoría en el planeta, viven para cobrarte. O sea, como diciendo, yo te estoy alquilando, como si ellos fueran los dueños de todo el país y te dicen, yo acá te estoy cobrando un alquiler. Y vos decís, no me tenés que estar cobrando alquiler porque yo nací acá y esto es parte de donde vivo. Otra cosita que tenía Gaddafi, un poco para cerrar, es que daba préstamos con 0% de interés. Increíble.
Sí, esto recordemos que también las ganancias por el interés están muy mal vistas en el Islam, a diferencia quizás de otras religiones o de otros principios. Pero bueno, en este caso él tenía esta religiosidad, esta solidaridad, este compromiso con el prójimo y quedó demostrado en sus años de gobierno. Pudo haber exceso porque ningún gobierno es perfecto, sino más bien perfectible. Claro, acá no estamos diciendo que Gaddafi hizo 100% todo bien, pues seguramente errores habrá tenido, pero estamos acá contando lo que... Pero comparativamente con otros países de la región por esa época, Gaddafi fue un pionero del desarrollo de su país. Y una última, y ya vamos con Malvinas, es que a pesar de que se lo decía que era un súper terrorista, Gaddafi había firmado un pacto de desarme con Inglaterra. O sea, es una buena pregunta dónde estaban todas, si después de firmar este pacto, ¿cómo es que era terrorista después de desarmarse y no cuando estaba armado? Es una gran pregunta. Y después de, lo que fue toda la intervención de la OTAN, donde obviamente terminó con el fallecimiento del señor Gaddafi, terminó con toda una ocupación de los grandes poderes y una pérdida de lo que es la vida política que tenía la gente dentro de Libia. Hoy en día se volvió otra colonia más, la gente ya está... Gobierna muchos, antes gobernaba uno, así que hoy creo que el Estado era uniforme, ahora hay diferentes tribus. Eso, y esto genera conflictos que incluso pueden desembocar en una marcada guerra civil, en cuestiones tribales, como ocurrió en otros países de África. Antes, por lo menos, el poder era centralizado y lógicamente el ciudadano se sentía partícipe del mismo. Listo, y ahora cerramos con la última. Recuerden esto, Gaddafi lo que hacía también con Libia era proteger lo que era el tránsito de África para Europa. Él siempre dijo, si a mí me matan, Europa se va a llenar de africanos. Y miren, yo creo que no solo había un interés de petróleo, sino también quitar esa barrera que en ese momento estaba teniendo Gaddafi para poder realizar lo que en este momento el gran reemplazo que está sucediendo en Europa. La oficialización de esa La oficialización. Sí. Bueno, acá, como trajimos a un escritor, también tenemos que hablar de sus libros, porque si no, ¿para qué tenemos escritores? Acá, tu último libro se llama Operación Olvido, la posguerra de Malvinas. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata esto? ¿Qué es la posguerra de Malvinas? Bueno, cuando se habla de Malvinas se circunscribe todo, o casi todo, a los 2 meses de guerra, entre abril y junio del 82. Y se habla muy poco de la posguerra. La posguerra es del 14 de junio del 82, cuando se firma la rendición, que no es incondicional. Esto es bueno resaltar lo que el general Menéndez pidió que tachen la palabra rendición incondicional. O sea, la disfrazaron. Sí, o sea, se hizo esta obviedad que es muy importante aclarar, que no fue una rendición incondicional, y bueno, ahora se está luchando por la soberanía de Malvinas por otros medios, por la política y la diplomacia, o por lo menos se tendría que hacer. Claro. En la posguerra lo más doloroso es el abandono de parte del Estado y la indiferencia de la ciudadanía hacia los veteranos de guerra. En una época, en la guerra de Malvinas, se maldecía a los chicos de la guerra, pero se puede entender que muchos lo decían por aprecio, porque eran gente joven que podían ser sus hijos o sus nietos, pero después esa misma sociedad que le decía a los chicos de la guerra y se conmovía, los llamaban los locos de la guerra. No le daban trabajo, los marginaban, y muchos de ellos cayeron en fuerte depresión. Algunos de ellos tomaron la drástica determinación de suicidarse. Recordemos que el año pasado, en el año 2018, hubo aproximadamente 130 muertos de los veteranos de guerra, algunos suicidados, pero 130 muertos en un año de 365 es promedio de 1 cada 3 días. Y el mes pasado, el mes de enero, también hubo
10, 12 decesos, que también para un mes de 31 días es una cifra alarmante, y en el mismo promedio, uno cada 3 días. No lo cuenta nadie, o sea, los medios te están contando las cosas en Venezuela, ¿y esto dónde está? Sí, lamentablemente hay un desinterés total, sí, no solo de la ciudadanía, sino de los medios de prensa. Los medios de prensa, o los medios mayoritarios de prensa, los que tienen el poder, no todos, porque hay excepciones como este buen programa, es que el 2 de abril se entreviste a los veteranos de guerra como una cuestión dramática, triste. Lógicamente en todas las guerras hay miserias, pero hacer más hincapié de que pasaron hambre, de que sufrieron el frío. Recordemos que la guerra entre paraguayos y bolivianos, la guerra del Chaco, que duró 3 años, no 2 meses como esta, hubo mucha gente que murió por sed. Incluso hay una gran película con el guión del escritor Augusto Roa Bastos, Sed, que se llama Sed, precisamente por esto, por el problema que tuvieron que enfrentar por las inclemencias del clima. Pero en vez de rescatar o de ser redundantes en la miseria de la guerra, hay que hablar del heroísmo, de la valentía, de la camaradería. Recordemos que, por ejemplo, el caso Poltronieri es reconocido por su camaradería y recubrir las espaldas de sus compañeros, ya que él era soltero sin hijos. Es más, le dijo a los demás: cúbranse ustedes que tienen familia, yo no. O sea, él en ese momento valorizó de que sus camaradas no dejen viudas ni huérfanos. Lo mismo la espiritualidad en una guerra es muy importante. El trabajo que hicieron los capellanes de la Iglesia Católica en Malvinas fue realmente algo maravilloso. Algo que quería mencionar, justo esto que decís, que de una despreciación o de mostrar el hambre, o sea, las penurias, en vez de mostrar el heroísmo. ¿Te acuerdas, Juanma, cómo se llama la película, la principal, Cubridos por el Fuego? La de Malvinas. Iluminados por el Fuego. Algunos le dicen Iluminados por el Odio. Es que yo, bueno, a mí me hicieron ver esa película en secundaria. Yo en esa época de política no sabía nada. Igual recordemos que es una de las primeras, los chicos de la guerra, Iluminados por el, digamos, sí, por el fuego. Yo creo que esa película no, o sea, era lo que se llama en inglés tearjerker, o sea, es una película hecha para que la gente solamente llore, porque no te mostraba, la película para mí no mostraba un gran heroísmo, te mostraba como una penuria, o sea, parecía no sé, de los mismos directores y escritores de los que hacen las películas de los campos de concentración. Que es cierto, las penurias de la guerra, pero hay que, obvio, digamos, que son ciertas, pero difundir lo otro. O sea, está bien difundir que mucha gente tuvo pie de trinchera, que hubo excesos, que hubo frío, que hubo falta de buena alimentación, pero también es más importante, incluso para la memoria de los caídos, hablar del heroísmo. Por ejemplo, la actuación de la Fuerza Armada Argentina fue heroica, incluso reconocida por los mismos ingleses, y fue el bautismo de fuego de la fuerza. Lo mismo la actuación heroica de los comandos del ejército, la compañía 601, que estaba al mando del entonces mayor Castañeto, y la 602 al mando del entonces mayor Aldo Rico, el regimiento de infantería 25, conocido como los Bravos del 25, a órdenes del entonces teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin. Lo mismo la Armada. Recordemos que el primer mártir, yo no digo el primer caído, sino el primer mártir, porque él sabía que ofrendaba su vida, porque era una acción incruenta la que tenía que hacer, fue el capitán Pedro Edgardo Yaquino. Y la mayoría de los muertos en Malvinas fueron de la Armada, por este bombardeo que hicieron al crucero ARA General Belgrano. Así que es muy importante hablar sobre la participación de las fuerzas, lo mismo la fuerza de seguridad, la prefectura y la gendarmería. La gendarmería tuvo una actuación muy destacada junto a las compañías de comando, la agrupación Alacrán, que lideraba Pedro Espadaro, que tuve la suerte de entrevistarlo, que actualmente es comandante general retirado de la Gendarmería Nacional Argentina. Así que hay acciones muy heroicas que vale la pena rescatar, incluso las mujeres. Ahora que se habla de los derechos de las mujeres, la importancia de la mujer en la vida,
Recordemos que hubo 6 mujeres consideradas veteranas de guerra. Una de ellas es la instrumentadora quirúrgica Silvia Barrera, que fue entrevistada para este libro, que actualmente sigue trabajando en el Hospital Militar. Claro. Así que es muy importante ver que en Malvinas no solo pelearon hombres, sino que participaron sacerdotes, mujeres, hubo civiles, también hubo una gran participación de la Marina Mercante. Hoy la Marina Mercante lamentablemente está desvalorizada, tiene más potencial marítimo países mediterráneos como Bolivia y Paraguay y no Argentina. Acá se vetó una ley muy beneficiosa que fue la de reactivación de la industria naval y de la Marina Mercante. Lo vetó el presidente Macri a los 10-15 días de aprobada la misma en diciembre de 2017, pero lamentablemente no trascendió en los medios por la cercanía a las fiestas navideñas. Algo que te quería comentar, acá vos ponés que querer evitar querer evitar que haya un sentimiento nacionalista del pueblo argentino al no hablar de la causa Malvinas. Esta es la parte importante que quiero resaltar: congraciarse con la potencia invasora, Gran Bretaña, y principalmente desvalorizar el valeroso accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Así es. Creo que esto va un poco con lo que habíamos hablado antes, de que parte lo que se busca con olvidar la lucha que tuvimos con Inglaterra, que no fue solo Malvinas, una lucha que tenemos desde la fundación del país. Desde las invasiones inglesas de 1806, 1807, pasando por la cuestión Malvinas y la usurpación británica en 1833. Viste, Juanma, que en las redes sociales, que a veces también me pasa, que la gente que dice, no, dejemos de echarle la culpa al resto, tenemos que es todo culpa nuestra de todo esto. Y digo, tan difícil te resulta creer que alguien que nos atacó dos veces, de las que vos podés ver, sin contar todos los golpes de Estado que estaban llamados de su embajada, tuvo que influir en el Estado que hoy en día está Argentina? O la intromisión económica, con un préstito como la Baring Brothers, en la época de Rivadavia. No solamente la intromisión es a nivel bélico, sino a nivel económico. Claro. O sea, yo creo que un poco acá lo que ponés tiene que ver con eso. Sí, y aparte recordemos que en la lucha contra la subversión hay muchos militares que fueron juzgados, algunos no, por temas de lesa humanidad. Muchos de los grandes héroes de Malvinas no tuvieron ni siquiera sospechas de exceso en la lucha contra la subversión. Caso Rico y Seineldín, que fueron condenados por una indisciplina, por un pronunciamiento, pero no por asesinos ni torturadores. Pero lamentablemente a veces la gente trata de hacer este reduccionismo, de decir, bueno, esto fue la época del proceso, hubo militares en el proceso que están sospechados o que realizaron cosas indebidas, entonces lo de Malvinas. Lamentablemente esto pasa, y lo digo porque hace poco hablé con un diputado de la provincia de Buenos Aires, quería presentar el libro en la Cámara de Diputados de la provincia, y me dice, no, en el libro reivindican a Rico y Seineldín. Y yo le digo, pero Rico y Seineldín estuvieron en Malvinas, no tiene causa de lesa humanidad. Claro. Pero lamentablemente hay esta ignorancia o esta mala disposición de alguna gente que lamentablemente tiene responsabilidades producto de una elección popular. Por eso es muy importante saber el posicionamiento o el compromiso que tienen los futuros candidatos políticos con el tema Malvinas. Eso es muy importante. Para mí es más que nada mala predisposición. Por eso. Con respecto a Rico y Seineldín. Aparte, no existió, creo que no existió, por lo menos en el siglo XX, un tipo más benévolo que el coronel Seineldín. O sea, es un tipo que... Para mí tiene rasgos de santidad. Seineldín, una persona muy buena, muy correcta. Incluso por ahí las cosas que lo critican es porque él pensaba que todo el mundo era bueno, que nadie le iba a traicionar. Eso se notaba de acá a la China. O sea, quizás fue ingenuo, no por tonto, sino al contrario, por ser bueno, por pensar que toda la gente cumplía su palabra y era correcta. Y mira cómo lo pecó de bueno, sí. Bueno, así cómo lo cagó Menem. Sí. Es increíble. Sí, incluso a lo de Rico también a veces es envidia de algunos políticos, porque recordemos que Rico fue electo intendente, convencional constituyente, diputado, concejal de San Miguel, y mucha gente lo votó para gobernador y para presidente. Un amigo que vive ahí me dice, por favor, si lo invitas a Rico, decile por favor que vuelo. Sí, esto es verdad. Yo cuando fui a entrevistarlo
para este y el libro pasado a la casa. Después él gentilmente con su camioneta me alcanzó hasta la estación y la gente lo saluda, lo felicita por la calle. Y estos pocos políticos se pueden. Pero esto es bueno, resaltar los políticos que apoyan la causa. Por eso sí, yo esta semana presenté el libro en Quilmes con el doctor Luis Bratti, que es un ex concejal que apoya la causa Malvinas y ahora posiblemente postule para intendente. La próxima semana también lo voy a presentar con Leonardo Chaparro en la ciudad de Lanús, así que es importante comprometer a los políticos o a los candidatos con la causa Malvinas y hablar del tema. A veces es más fácil no hablar para congraciarse con la potencia invasora y sobre todo porque muchos dicen, bueno, estas cosas no interesan. Es verdad, hay temas urgentes como la economía, la inseguridad, pero hay temas importantes como la soberanía. La verdad que me pareció muy espectacular lo que contás y es un gran análisis que para mí la mayoría de gente no hace. O sea, pensar en qué políticos realmente están interesados en la historia argentina, porque en verdad ignorar lo que pasó y decir, nada, fue una tontería, ya es cosa del pasado, decir, ya está todo bien, creo que te da un indicio de para quién trabajan estos tipos. Así es. Y terminó el programa, ya sé que querían seguir escuchándonos, pero ya volveremos la semana que viene. Le quiero agradecer al escritor Juan Cruz Castiñeira por venir. Muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En las redes sociales? Sí, en las redes sociales como Juan Cruz Castiñeira, o si no a mi mail juancruzc1984@gmail.com, porque el libro lo estoy comercializando de una manera personal, porque a veces darlo en librería para que no lo exhiban o para que lo tengan en un rinconcito amontonado no sirve. El tema es que es un libro de difusión, sí. y lo valeroso es que es la voz de los protagonistas. La mayoría fueron altos oficiales en Malvinas que alcanzaron sus máximas jerarquías como generales, brigadieres, almirantes y comandantes de gendarmería, que fueron entrevistados para este libro, como además también visité diferentes centros de veteranos de guerra de Malvinas para ver cómo se agrupan los soldados clase 62, clase 63 que combatieron en el archipiélago. Muchas gracias. Excelente, te agradecemos muchísimo por venir. También agradezco a Juanma, como siempre, por estar acá, a Mercedes por aguantarnos y a Sónica siempre por darnos el espacio. Nos pueden seguir también a nosotros en nuestras redes. Todavía no vendemos libros, pero bueno, algún día capaz escribe a uno. En YouTube, si quieren reescuchar nuestros viejos programas, Amos del Mundo. Después tenemos en las redes sociales, Amos del Mundo OK, en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos la semana que viene.